¿Se le ha notificado el escrito presentado por el doctor Yataco? Sí, efectivamente, señor juez supremo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, encontrándose las partes procesales advertidas del requerimiento de cesación preventiva, así como también la notificación respectiva al Ministerio Público, vamos a iniciar la presente audiencia. No sin antes preguntarle al señor abogado y también al señor fiscal los minutos que le demandará para poder sustentar su requerimiento. Doctor Yataco, ¿cuántos minutos considera usted que podría demandar la argumentación de su escrito? 15 minutos, doctor. 15 minutos. Doctor Casaverde, ¿conforme? Conforme, señor. Vamos a establecer 15 minutos para cada una de las partes y después les vamos a dar derecho de réplica 5 minutos. ¿Conforme, doctor Yataco? Conforme. Doctor Casaverde. Conforme. Y al final, el procesado va a tener la oportunidad también de defender o de poder hacer uso de su defensa material. ¿Conforme, señor Castillo? Conforme, doctor. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a la presente audiencia a través de la escucha de los argumentos por parte de la defensa técnica del doctor Hugo Jesús Yataco Pérez. Son las 3:08 minutos. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias, señor juez supremo. La defensa ha interpuesto la solicitud de cese de la prisión preventiva, pidiendo que la judicatura analice 3 aspectos en específico. El primer aspecto está relacionado a la inexistencia de una denuncia constitucional. El segundo aspecto está relacionado a la falta de legitimidad de los jueces para poder emitir pronunciamiento de prisión preventiva en contra de mi patrocinado. Y el tercer aspecto está relacionado al precedente emitido hace unas semanas en el caso de la señorita Betsy Chávez Chin. Respecto al primer argumento, hemos advertido que en el caso en concreto, con fecha 10 de diciembre del año 2022, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, emite un oficio comunicando la situación jurídica de mi patrocinado al Congreso de la República. Ojo, solo comunica la situación jurídica y señala de que mi patrocinado se encontraba detenido hasta el día 14 de diciembre. El día 11 de diciembre, en horas de la tarde, el Congreso sesiona en pleno y se da lectura al oficio emitido por el fiscal de la Nación y se evidencia en ese entonces que no era una denuncia constitucional, sino era un oficio donde se comunicaba la situación jurídica. Nada más. En horas de la madrugada, a la 1:30 aproximadamente, ya del día 12, el Congreso decide autorizar el procesamiento penal de mi patrocinado. Y hasta ese momento no existía denuncia constitucional. Por lo tanto, al no existir denuncia constitucional, consideramos que no se podría sostener un requerimiento de prisión preventiva, no podría sostenerse tampoco la formalización, y por lo tanto, cualquiera de los actos que puedan restringir la libertad de mi patrocinado en ese contexto no podrían ser válidos. Cabe precisar que no solamente está relacionado a la interposición de una denuncia constitucional por parte de la fiscal de la Nación, sino que además de ello, dentro del trámite, el Congreso debió haber emitido un informe de calificación, debió también haber emitido un informe final. Estos 2 informes en ningún momento se dieron. Probablemente Fiscalía pueda indicar de que atendiendo a una situación anómala, ¿ya? O de repente excepcional, se habría omitido estos requisitos. Sin embargo, ello tampoco podría ser cierto, porque mi patrocinado en ese momento se encontraba con mandato de detención preliminar de 7 días. Y específicamente este era el plazo para que la Fiscalía pueda formular su denuncia constitucional, el Congreso pueda emitir su informe de calificación, garantizarle el derecho de defensa a mi patrocinado en aquel entonces, y además de ello, emitir el informe final, el cual delimitaría preliminarmente los hechos que sustentarían una formalización y una acusación. Entonces, ¿sobre qué hechos tendría que desarrollarse el requerimiento? Sobre aquellos descritos en el informe final. Pero aquí, si no existe informe final, va a ser materialmente imposible poder sostener la continuación de esta medida en este extremo. El día 12 de diciembre del año 2022, la fiscal de la Nación presenta una denuncia constitucional, pero en horas de la mañana, posteriormente ya al levantamiento o a la autorización del procesamiento penal de mi patrocinado. Cuando el Congreso le da trámite a esta denuncia constitucional donde menciona, entre comillas, a mi patrocinado,
El Congreso no dispone ningún tipo de regularización de los actos, o dice vamos a darle el trámite o vamos a darle la oportunidad al señor Castillo para que pueda defenderse. No. Lo que hace el Congreso es emitir un informe estableciendo la sustracción de la materia, diciendo no me puedo pronunciar sobre ese extremo porque ya autoricé, o ya autoricé, mejor dicho, el procesamiento en materia penal para mi patrocinado. Entonces, eso es lo que confirma que efectivamente respecto a mi patrocinado nunca existió denuncia constitucional y trámites siguientes. El segundo aspecto está relacionado a la legitimidad de los jueces que han emitido el requerimiento, o perdón, que han emitido la resolución que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva. Y esto es muy evidente y trascendente también. El artículo 453, inciso 2 del Código Procesal Penal, de manera clara establece de que es la Sala Penal de la Corte Suprema quien designa entre sus miembros al juez de investigación preparatoria y a los jueces que conformarán la Sala Penal Especial. Hemos adjuntado como un elemento de convicción contundente en este extremo la resolución administrativa número 1/2025, de donde la presidenta del Poder Judicial, Janet Lourdes Tello Ilardi, es la que dispone o hace el nombramiento de los 3 jueces supremos que se encargarán del juzgamiento del profesor Pedro Castillo en la Sala Penal Especial, señor José Antonio Nebra Flores, señor Antonio Salomón Guerrera López y señora Norma Beatriz Carvajal Chávez. Y establece también que el juez de investigación preparatoria sería el señor Juan Carlos Checle Soria. Adviértase de esta resolución que fue emitida por la presidenta del Poder Judicial y no fue emitida por los miembros de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, quienes serían los llamados por ley. Y no solamente es que ellos puedan designar, sino que la ley, el artículo 450, inciso 2, de manera clara establece que esa elección se realiza entre los miembros. Es decir, los miembros de la Sala Penal son los que deberían de asumir indistintamente o la condición de juez supremo de investigación preparatoria o miembros integrantes de la Sala Penal Especial. Esa regla no se ha cumplido, pese a que en la actualidad existen 2 salas penales. Es decir, no existía un impedimento como en número o en cuanto a requerimiento de personal, porque sí los tenían en ese momento. Y aquí debería de respetarse el principio de especialidad, situación que consideramos se ha vulnerado, lo cual tiene una afectación directa a el respeto al fuero que le correspondía al profesor Pedro Castillo. Es en ese sentido que también hemos adjuntado resoluciones de años anteriores, desde donde comenzó el proceso, y se advierte que esta conducta ha sido reiterada, y los sucesivos presidentes del Poder Judicial no han respetado precisamente la aplicación del artículo 453, inciso 2. Nada tiene que ver aquí la ley orgánica, en lo absoluto, porque la ley orgánica se aplica en los extremos relacionados a la competencia para procesos comunes, y este es un proceso especial, que tiene reglas especiales, de obligatorio cumplimiento para todos. El tercer aspecto está relacionado al reciente fallo del Tribunal Constitucional en el caso de la señorita Betsy Chávez Chino, sentencia en el cual se dispuso la libertad de la patrocinada de dicha persona en el expediente 1195-2025, proceso de habeas corpus. El tribunal ha sido claro en este caso. Si el mandato, si la situación jurídica no se define hasta el día del vencimiento del plazo de la detención, cualquier situación mayor, o una hora incluso, o un día, o una semana, se convertiría en una detención arbitraria. En el caso en concreto, hemos hecho entrega a la judicatura precisamente de la cédula de notificación número 4399-2024, en el cual se acredita que mi patrocinado fue notificado el día 10 de junio del 2024 con la resolución que declaraba fundada la prolongación de prisión preventiva. 10 de junio. Y la resolución número 2, recaída en el incidente número 2 de este proceso, de manera clara estableció que el mandato de detención de la prisión preventiva primigenia vencía el 6 de junio de 2024. Es manifiestamente evidente que hubo 4 días sin que mi patrocinado tuviera una notificación en el cual se le comunique la situación jurídica y por lo tanto
la detención se convierte en arbitraria. Sobre esto, el Tribunal Constitucional ya zanjó el tema sobre este mismo caso, pero respecto a otra procesada. Así que, si esa fue la consecuencia que estableció el tribunal en su oportunidad, consideramos que este juzgado de investigación preparatoria, en atención a este precedente del Tribunal Constitucional, debería también de declarar fundado el cese de prisión preventiva y disponer en este incidente el cese de la misma. Probablemente Fiscalía nos diga cuáles son los elementos de convicción y nosotros vamos a indicar lo siguiente. Hemos hecho entrega precisamente del diario de debates del Congreso de fecha 11 de diciembre del año 2022, donde se hace mención al oficio que comunica la Fiscal de la Nación, donde se desarrolla todo el debate y donde se evidencia que en ningún momento los congresistas tuvieron la más mínima intención de que se respete por lo menos el inicio del proceso con una denuncia constitucional. Tampoco tuvieron la intención de poder emitir un informe de calificación, y mucho menos un informe final que delimite hechos. La pregunta en este momento es, ¿sobre qué hechos formalmente se va a defender mi patrocinado si esto nunca quedó delimitado? Y en ese contexto, ¿cómo puede sostenerse una prisión preventiva? Consideramos que eso es materialmente imposible y cualquier medida desde ese momento fue completamente ilegal. Por eso es que hemos hecho entrega del diario de debates, hemos hecho entrega también de la denuncia constitucional presentada extemporáneamente por la Fiscal de la Nación con fecha 12 de diciembre del año 2022 a las 7:12 de la mañana aproximadamente. Con ello se acredita que efectivamente no existía denuncia previamente de la autorización del procesamiento y que además, aun cuando hubiese estado el nombre del profesor Pedro Castillo en esa denuncia, nunca se le dio el trámite, ni siquiera se le proveyó o se le atendió para poder regularizar ese extremo. Adicionalmente a ello, señor juez, también hemos hecho entrega del oficio 122-2022, en el cual el propio presidente del Congreso establece que en el caso del profesor Pedro Castillo, respecto a la denuncia constitucional, debía de aplicarse y operar la sustracción de la materia, por lo que carece de sentido emitir pronunciamiento respecto a esa denuncia constitucional en el extremo de José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente. A este punto también debemos de incidir bastante en que el anterior juez de investigación preparatoria solamente dio carta libre a la formalización sin antes observar este requisito, pese a que el Código Procesal Penal respecto a los jueces supremos lo que menciona es que ellos aprueban, y para la aprobación tiene que haber previa verificación, situación que no advertimos que haya sucedido. Hemos hecho entrega también respecto al segundo argumento de la resolución administrativa 1-2025, 1-2022, 1-2023, 1-2024, y todas esas resoluciones acreditan que el nombramiento de los jueces supremos de investigación preparatoria y el nombramiento de los integrantes de la Sala Penal Especial no se realizó con arreglo a lo que establece el artículo 453, inciso 2 del Código Procesal Penal. Asimismo, se ha cumplido con entregar la cédula de notificación 4399-2024, donde se acredita que el señor Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, fue notificado el día 10 de junio del año 2024 con la resolución número 2 en el incidente número 45 que dispuso declarar fundado el requerimiento de prolongación de prisión preventiva. El mismo que al ser cotejado con la resolución número 2, recaído en el incidente número 2, establece que la fecha de vencimiento de la prisión preventiva era el 6 de junio. Con esto queda acreditado indubitablemente y sin ningún tipo de dudas que existió un exceso de detención o detención arbitraria injustificada en contra de mi patrocinado por el plazo de 4 días. Tan igual como fue perjudicada la señorita Bexabé Chávez Chini. Por estas consideraciones, señor juez, la defensa solicita que se declare fundado nuestro pedido de cese de prisión preventiva y se disponga en el caso en concreto la inmediata libertad de mi patrocinado. Gracias. Muchas gracias, doctor Yataco Pérez. Hemos escuchado con mucha atención los argumentos de la defensa técnica de don Pedro Castillo.
Ahora corresponde el turno al señor representante del Ministerio Público por igual término para que exprese los argumentos a favor de la institución. Lo escuchamos, doctor Casabe. Con su venia, señor juez supremo, solicitamos ante la instancia de su despacho que se declare infundado el requerimiento de cesación. Esto en aplicación del artículo 283, numeral cuarto del Código Procesal Penal y la apelación 18-2024 de la Corte Suprema, Fundamento Jurídico 15, que son criterios hermenéuticos que debe tener en cuenta cuando se está frente a una petición de cesación de prisión preventiva. Quiero partir sobre una interrogante. Procede, según lo argumentado, los tres agravios. Los dos primeros quiero refutarlo de manera muy concreta, señalando la siguiente interrogante. ¿Procede la cesación de prisión preventiva alegando vulneración del debido proceso que él está señalando con todos los actuados? La respuesta es no, porque no se ajusta a lo establecido en el artículo 283, numeral cuarto del Código Procesal Penal, que establece requisitos bajo el filtro del criterio rebus sic stantibus. La segunda, en relación a el criterio de que, según la defensa técnica, es viable la aplicación de la sentencia plenaria 161-2025, el caso Betsy Chávez Chin, que en el presente caso demostraremos que no es de aplicación, son casos totalmente diferentes a lo acontecido en ese precedente, la misma que será fundamentada en esta instancia. En primer término, en relación a los dos primeros agravios, lo que hemos escuchado muy atentamente de la defensa técnica es señalar de que efectivamente cuestiona el tema de la legitimidad de los jueces en cuanto a su instauración y de que no se ha respetado la acusación o el procedimiento establecido en el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. Parto de ese argumento muy concreto. El legislador positivo para determinadas instituciones del Código Procesal Penal, como en el presente, ha establecido determinados requisitos. Y los requisitos para la procedencia de una cesación de prisión preventiva la encontramos en la redacción normativa del artículo 283, numeral cuarto del Código Procesal Penal. ¿Y qué señala de manera muy palmaria? Dice, la cesación de las medidas procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. La pregunta muy concreta. Los elementos de convicción que ha señalado la defensa técnica condicen con esos nuevos elementos que hagan variar los presupuestos de la imposición de una medida que es la prisión preventiva a consideración del Ministerio Público. No, porque van anclados, ojo, la cesación de prisión preventiva, este criterio del famoso rebus sic stantibus, o la famosa teoría de la improvisión que señala la doctrina, requiere que esos nuevos elementos de convicción tengan vinculación con los presupuestos de la prisión preventiva. ¿Cuáles son esos requisitos? Graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena y peligro procesal. Muy respetuosamente señalo, la defensa técnica, todos los elementos que acabo de señalar, no van adosados o abrazados a estos tres elementos que determinaron la imposición de la prisión preventiva en su momento. ¿Y por qué razón no? Porque van cuestionando al tema de un debido proceso. Un debido proceso que a consideración de la defensa técnica fue conculcado al acusado Pedro Castillo Terrones.
Pero el Código Procesal Penal no vincula la cesación de prisión preventiva a los criterios de nulidad, por vulneración presunta del debido proceso. Eso no lo abraza el legislador positivo en la redacción normativa del artículo 283, numeral 4. En todo caso, la defensa, si quiere cuestionar el tema de la legitimidad o designación de los jueces supremos, en todo caso, si quiere cuestionar el procedimiento, si se respetó o no el artículo 89 del reglamento del Congreso, la herramienta procesal para cuestionar no es una cesación de prisión preventiva. La cesación de prisión preventiva bajo el manto del principio de legalidad le exige a cualquier defensa técnica establecer elementos de convicción vinculados lógicamente a enervar el tema de los graves elementos de convicción. Pregunta muy sencilla. ¿Qué elementos de convicción los que ha señalado enervan el tema de los graves elementos de convicción que haga prever de que ya no es viable una imposición de una medida coercitiva como la presente? Ninguna. ¿Qué elemento de convicción ha adjuntado la defensa técnica para cuestionar el peligro procesal o el peligro de obstaculización? Ninguna. Todos esos medios probatorios van vinculados umbilicalmente ¿a qué? A cuestionar la legitimidad del debido proceso, que lógicamente esta audiencia no es la llamada por ley para su recibo, porque el Código Procesal Penal establece herramientas como el artículo 150, donde está habilitado lógicamente la defensa para poder cuestionarla, pero no a través de una cesación de prisión preventiva. Y sin perjuicio de ello, señor juez supremo, debo hacer recordar que existe ya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia plenaria 96-2024, en la cual ha tocado ese tema vinculado a los cuestionamientos de la defensa técnica, en el sentido de que supuestamente no se respetó el procedimiento del artículo 89 del reglamento del Congreso. ¿Y qué ha dicho el máximo intérprete de la Constitución? Ha señalado que el respeto del artículo 89 del reglamento del Congreso va bajo un alcance de una normalidad procesal. Y en el presente caso no se dio una normalidad procesal, por cuanto a criterio del máximo intérprete de la Constitución se dio un tema de flagrancia. Y por esa razón se soslayó la aplicación del artículo 89 del reglamento del Congreso. Eso en relación al primer criterio. Y agregando algo más, invoqué la famosa apelación 18-2024 emitido por la Corte Suprema, precisamente un caso vinculado al acusado Castillo Terrones, pero por el delito de organización criminal, que se le imputa otro delito. Y en eso la Corte Suprema ha establecido 4 requisitos para la procedencia de la cesación de prisión preventiva. El primero, que está vinculado a una resolución. Dice que el análisis de una cesación de prisión preventiva debe estar vinculado a la última resolución emitida por el juez y que es a partir de esa última resolución que se debe analizar si existe o no nuevos elementos de convicción. No hemos escuchado a la defensa técnica tomando en cuenta que la última resolución es tengo entendido, del 26 de agosto de este año, y no ha señalado desde esa fecha qué elementos de convicción hacen prever el cambio para determinar que resulte inviable la persistencia de esta medida coercitiva personal. El segundo elemento muy importante es el famoso deber de revelación de prueba. ¿Y qué es el deber de revelación de prueba o discovery, que lo dice la Corte Suprema? Señala de que los elementos de convicción deben estar escoltados en la carpeta fiscal.
Es decir, deben estar acuñados y ser de conocimiento de las partes. Y como vemos, los actuados a que ha hecho referencia, lógicamente, no están vinculados como actos de investigación en la carpeta fiscal y ergo no pueden ser de recibo, no porque no lo diga el Ministerio Público o no preste su aquiescencia, sino porque lo exige, en este caso, como requisito de procedibilidad, el tema vinculado a la cesación. El tercer elemento habla del famoso principio de contrastabilidad. ¿A qué se refiere? De que si bien es cierto estos actos de prueba que considera como nuevos y que pueden hacer cambiar la medida coercitiva impetrada, debe ser de fácil acceso a las partes. Los documentos a que he hecho referencia a la defensa técnica, como reitero, y para no redundar, cuestionan el tema de la actuación o del desarrollo de la investigación y del proceso. No cuestionan los elementos que le exige el artículo 283, numeral cuarto del Código Procesal Penal. Y el cuarto requisito establecido en la apelación, en este caso 18-2024, dice que estos elementos o estos nuevos elementos de convicción tienen que ser útiles, tienen que ser pertinentes. Muy respetuosamente, los elementos de convicción que ha señalado la defensa no están vinculados a los requisitos establecidos para la procedencia de una cesación de prisión preventiva. Están vinculados al cuestionamiento del inicio, del desarrollo del mismo, lo cual, lógicamente, hace inviable amparar su pedido ante esta instancia, señor Juez Supremo. En relación a la última petición, la defensa ha señalado a consideración del Ministerio Público una verdad a medias. En la sentencia plenaria 161-2025, el precedente Betsy Chávez, que su judicatura en su momento resolvió, tiene un matiz muy importante del fundamento 54 al siguiente, que no es de aplicación al presente caso por lo siguiente. El Ministerio Público en el presente caso, a diferencia de ese precedente, presentó la petición de prolongación el día 3 de junio del año 2024. Repito, 3 de junio del año 2024. ¿Cuándo se llevó a cabo la audiencia, señor Juez Supremo? El día 6 de junio del año 2024. Pregunta concreta. ¿Cuándo llevó a cabo y cuándo vencía la prisión preventiva? El día 6 de junio del año 2024. Es decir, el juez llevó a cabo la audiencia el mismo día que, lógicamente, todavía estaba vigente la prisión preventiva. Cosa distinta es de que al día siguiente, conforme lo establece el propio Código Procesal Penal, establece un plazo para dictar la resolución de la cesación. Y si ustedes examinan el contenido, tiene como fecha 7 de junio del año 2024 y fue notificado efectivamente el 10 de junio del año 2024. Consiguientemente, el caso o la jurisprudencia a la que he hecho mención es diferente, por cuanto en el caso Betsy Chávez Chino, la audiencia que llevó el juez de investigación preparatoria fue después del vencimiento, después del vencimiento de la prisión preventiva. En el presente caso, no estamos bajo ese supuesto procesal. Lógicamente no es de recibo la aplicación del precedente Betsy Chávez porque lógicamente la audiencia de su cesación es cuando todavía no se había vencido la prisión preventiva. Finalmente, señor Juez Supremo,
Tomando en cuenta estos dos aspectos fundamentales, consideramos que se debe desestimar la cesación de prisión preventiva solicitada por la defensa del señor Pedro Castillo Terrones por las consideraciones expuestas. Muy bien, doctor Casaverde Trujillo, hemos escuchado también con mucha atención los argumentos del Ministerio Público. Ahora, conforme habíamos indicado, corresponde el turno al doctor Yataco a fin de que pueda expresar por un espacio de 5 minutos su derecho de réplica. Gracias, doctor. Doctor, nos sorprende que, pese a que el artículo 159 de la Constitución establece que el Ministerio Público es el defensor de la legalidad, en el caso concreto se resista a aplicar dicho articulado. Y lo decimos por lo siguiente: el Ministerio Público debió haber contradecido adecuadamente que en el caso en concreto sí existía una denuncia constitucional. Sin embargo, no hemos escuchado ningún argumento en contra de ello. Estaría aceptando tácitamente que efectivamente no existió y que por encima, sobre todas las cosas, no cabe el respeto al debido proceso a una persona que en su momento tuvo el máximo cargo en la nación, no importa quién sea. Eso es lo que está importando, lo que está diciendo el Ministerio Público, que la ley está ahí pintada. Nosotros hemos ofrecido como elemento de convicción precisamente el diario de debates que acredita que la situación se dio, se afectó derechos y que esa afectación trajo consigo el mandato de detención irregular o ilegal, como quiera darse. Y esto lo sostenemos por lo siguiente: puede existir formalización de investigación preparatoria sin que previamente exista informe final de la Comisión del Congreso. ¿Puede existir? La respuesta obviamente es no. ¿Puede existir un requerimiento de prisión preventiva sin que haya existido un informe del Congreso en el cual se delimite hechos? La respuesta también es no. ¿Puede existir una acusación en este contexto? No. Entonces, si no existe denuncia constitucional, si no existe informe final del Congreso, ¿cómo podríamos en este momento justificar la subsistencia de la prisión preventiva? No es solamente un tema de legitimidad, no, va más allá de eso. Y lo que estamos advirtiendo acá es que hay resistencia pese a que existen procedimientos. Ese argumento de que la situación era anómala, la sentencia del Tribunal Constitucional que acaba de hacer mención el Ministerio Público, no es de recibo en este caso. Porque una cosa es que se haya realizado el procesamiento de vacancia, conforme ya lo señaló el Tribunal Constitucional, y otra cosa es que dentro del escenario de detención preliminar de 7 días, la Fiscalía de la Nación no haya hecho nada, absolutamente nada, para poder formular una denuncia constitucional en contra de mi patrocinado que garantice un mínimo de derechos, debido proceso, defensa. No se dio, no tapemos el sol con un dedo, porque eso, lo que está intentando el Ministerio Público es decir, no hay elementos de convicción, pero no me pronuncio en contra, ¿ya?, de lo que tú estás planteando. Ahora, que nos diga cuál es la norma que habilita a la presidenta del Poder Judicial a nombrar al juez supremo de investigación preparatoria, a los miembros de la Sala Penal Especial. No existe, porque la única norma que habilita el nombramiento es el artículo 453, inciso 2, el cual faculta de manera directa, única y explícita a los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema. Y la presidenta del Poder Judicial no era miembro de la Sala Penal. Y ojo, la regla además se acrecienta porque lo que aquí se invoca es de que el juez supremo de investigación preparatoria y los miembros de la Sala Penal Nacional son parte, es decir, entre sus miembros se escogen, entre ellos. Y ninguno de ellos, ni el señor Checkley, ni los jueces que ahora conforman la Sala Penal Especial, eran miembros de la Corte Suprema previamente, de la Sala Penal. No lo eran. Entonces son esas situaciones que, en atención al deber que tiene el fiscal de defender la legalidad, debería también de hacer respetar estas disposiciones de cumplimiento obligatorio para todas las partes. Y cuando nos referimos a nuevos elementos de convicción, hay que tener en cuenta que la norma no es rígida en cuanto a las características de los elementos de convicción. Es flexible. Y es tan flexible precisamente que se pone a disposición de un juez de garantías quien tendría que verificar si efectivamente esto tiene o no asidero, porque es el juez de garantías quien verifica si la prisión preventiva fue sustentada dentro de un marco legal. Lo que el Ministerio Público quiere ahora sostener es: no me interesa cómo había sido sustentado, no tienes elementos de convicción, y si ha sido legítima o no,
no sería problema de unos. Ese mensaje sería muy negativo para la población, porque la población lo que está esperando en este momento es un pronunciamiento, pero arreglo a derecho, con arreglo a ley. El Ministerio Público quiere hacer ver como que si nosotros hayamos hecho mención a una verdad a medias, y el Tribunal Constitucional en el expediente del caso de la señorita Betsy Chávez Chino ya ha sido declarado. Así pase una hora, una persona sin un mandato de detención, esta detención se convierte en arbitraria. Y eso es lo que no he querido reconocer. Entonces, ¿cómo le llamamos al tiempo en que el señor Pedro Castillo, presidente de la República, ha estado detenido desde el día 6 hasta el día 10 de junio, sin mandato judicial? ¿El Ministerio Público quiere decir que eso es legal? ¿Quiere decir que no importa sus derechos a poder tener un pronunciamiento en un plazo razonable? Si el juez verdaderamente hubiese querido emitir una decisión con arreglo de ley, hubiese resuelto en el día y tenía tiempo para hacerlo. Pero no, saca una resolución y la notifica recién el día 10 de junio del año 2024. Fuera del plazo, no hay ninguna situación aquí que analizar y en todo caso será la judicatura quien tendrá que revisar la sentencia del Tribunal Constitucional donde se evidenciará que el Ministerio Público en este momento, la verdad, no está cuestionando o no está dando respuesta adecuada a los agravios propuestos por esta defensa. Por eso reiteramos de que se declare fundado nuestro pedido de cesación de prisión preventiva. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Yataco Pérez. Hemos escuchado sus argumentos en este espacio de la réplica y ahora corresponde el turno al doctor Casaverde para su espacio, para que pueda argumentar su derecho de dúplica. Lo escuchamos, doctor. Muy gentil, señor juez supremo. Tomo la palabra del abogado de la defensa técnica. En primer término, hace referencia a que no dimos respuesta a los dos primeros agravios señalados ante esta subjudicatura. Por el contrario, considero que la defensa técnica no ha tomado atención a nuestra locución. Y esto por lo siguiente. Señalamos y ratificamos de que en una cesación de prisión preventiva lo que se discute son los nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no es viable una prisión preventiva. Yo, en mi alocución prelativa, hice mención a qué elementos la defensa técnica ha acompañado o ha escoltado a su requerimiento que cuestionen los requisitos de la prisión preventiva. Graves elementos de convicción ha presentado, no lo ha presentado. ¿Ha presentado elementos que cuestionen el peligro procesal? No lo ha presentado. Entonces, esos elementos de convicción a que ha hecho referencia la defensa técnica, ¿a qué se refieren? ¿A qué están vinculados? Al cuestionamiento de la competencia de los jueces, el cuestionamiento en relación a que hubo o no una acusación constitucional o no al acusado Pedro Castillo Terrones. La respuesta es, esos elementos de convicción o ese cuestionamiento procesal resulta viable como argumento en una cesación de prisión preventiva. La respuesta es no. No porque lo diga el Ministerio Público, porque lo exige la redacción normativa del artículo 283, numeral cuarto del Código Procesal Penal, al cual lógicamente usted tiene que pronunciarse porque el legislador positivo ha ordenado a cualquier juez a pronunciarse sobre ese extremo. Ahora, si la defensa técnica considera que eso es relevante, la presente audiencia no es esa. Por cuanto ya mencioné, existen otras herramientas procesales para que la defensa técnica acuda para cuestionar ese extremo, en una vía incidental, en el juicio oral que se está llevando a cabo, y también hice mención a la sentencia 96-2024, el fundamento, para que tenga conocimiento la defensa, el fundamento 85. Y en el fundamento 85 de esa sentencia dice pues que no era posible la aplicación de una acusación constitucional. ¿Por qué? Porque no era una normalidad, había un tema de flagrancia y que lógicamente no era un requisito establecido. No lo digo yo, lo dice el máximo intérprete de la Constitución. Y eso traer a colación para una cesación de prisión preventiva, consideramos que no debe ser de recibo. El segundo aspecto ha hecho mención y señala que debería ser aplicable, ratifica su criterio
de la cesación de prisión preventiva a través del precedente o de la jurisprudencia de la acusada Betsy Chávez Chino. La defensa técnica se ha dado respuesta a sí misma cuando ha señalado de que el día 6 de junio del año 2024, estando todavía vigente la prisión preventiva en contra del acusado Castillo Terrones, se llevó a cabo la audiencia. Se llevó a cabo la audiencia ¿de qué? De prolongación de prisión preventiva. Tampoco la defensa técnica ha señalado de que el propio Código Procesal Penal le da un plazo al juez para que dicte la resolución. No lo dice que inmediatamente tiene que emitirla. Dice incluso un plazo de 72 horas, como máximo. En el caso Betsy Chávez Chino, la audiencia de prolongación se llevó a cabo de manera extemporánea, no como en el presente caso, el mismo día que estaba vigente la prisión preventiva, se llevó a cabo la audiencia. Concluyó el mismo día que todavía estaba vigente, razón por la cual no es aplicable lo que señala y mal estaríamos aplicando un precedente que lógicamente, una jurisprudencia que no es viable en el presente caso, tomando en cuenta los argumentos propios que ha señalado la defensa. Y lógicamente el Ministerio Público, respetuoso de su objetividad en su momento, planteó cuestiones objetivas en el caso Betsy Chávez Chino, pero en el presente caso tenemos que abrazar esa objetividad y que no es posible. Caso contrario, si fuese cierto lo que menciona, que la audiencia hubiese sido extemporánea, no tendríamos ningún inconveniente de dar recibo al argumento de la defensa, pero lamentablemente en el presente caso no se ha dado ese supuesto procesal. Por tales consideraciones, señor juez supremo, ratificamos nuestra posición en el extremo de que se debe desestimar los argumentos de la cesación de prisión preventiva por las consideraciones prelativas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Casaverde Trujillo. Voy a formular algunas preguntas a las partes procesales para poder tener mayor información de calidad y al final le damos el uso de la palabra al procesado. A ver, empiezo con usted, doctor Yataco. El artículo 283, en el inciso 2, ya en la parte final, establece que en la audiencia de cesación de prisión preventiva se evalúa la subsistencia de los motivos que determinaron su imposición, así como si los elementos de convicción recabados son posteriores o inciden en la vigencia de los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Le pregunto, al primer tema en el cual usted ha solicitado, cuestionando el procedimiento de la acusación constitucional, ¿considera usted que es un hecho que podría ser posterior a los hechos que determinaron la fundamentación de la prisión preventiva? Doctor, la defensa considera que eso es un elemento no conocido y no tomado en consideración al momento de imponer la prisión preventiva. Por eso es que cuando el artículo 283 hace mención a la subsistencia de los motivos, ¿ya? Quiere decir que el juez resolvió con lo que tenía en ese momento a su alcance. Por lo tanto, los motivos varían cuando ponemos de conocimiento que no existía denuncia constitucional ni tampoco informe. Y aquí quiero precisar una cosa. La sentencia del tribunal, donde el Ministerio Público hace mención a la situación anómala, no tiene nada que ver con el caso en concreto, puesto que esta inexistencia de denuncia constitucional se refiere a un escenario donde mi patrocinado se encontraba con mandato de detención por el plazo de 7 días, tiempo suficiente para poder formular acusación y cumplir con todo el procedimiento. Y doctor, frente a ese aspecto, ¿ya hay pronunciamientos anteriores respecto al artículo 89 del reglamento del Congreso por parte de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema? Solo respecto al escenario de flagrancia, pero no ha visto pronunciamiento por parte de la Corte Suprema respecto a la situación de falta de proceso regular dentro del marco del plazo de detención de 7 días. Sobre eso no existe pronunciamiento. Aun cuando sea así, doctor, es un caso que estamos hablando de flagrancia.
Si estamos hablando de flagrancia, entonces no habilita a poder precisamente realizar este tipo de acciones sin que necesariamente tengamos levantamiento del fuero. Si ello fuera así, doctor, ¿qué sentido tendría el plazo judicial de 7 días que se le otorgó para que el fiscal pueda realizar los actos de investigación necesarios y cumplir con el procedimiento que establece la norma? Ahora, hay que tener en cuenta que en atención al principio de inmutabilidad del hecho, mi patrocinado solo puede defenderse de aquello que pueda describirse en un informe del Congreso. Si no existe informe, ¿cómo es que podemos sustentar la formalización, acusación e incluso el requerimiento de prisión preventiva? Hay un imposible jurídico ahí. Muy bien, doctor, respecto a esta, digamos, a lo que usted sostiene que ha habido un procedimiento parlamentario no acorde a derecho, ¿usted ha planteado algún proceso constitucional al respecto? ¿Se refiere a un proceso de habeas corpus? Sí, por decir, ¿no? Se está cuestionando en una acción constitucional, pero nulidad del proceso en general. Aquí lo que estamos viendo es netamente una actuación inmediata, como corresponde a un... No, 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 lo que le pregunto es que si usted cuestiona que ha habido, digamos, una mala práctica del procedimiento parlamentario, ¿usted ha planteado en la vía constitucional alguna acción, algún proceso? Sí, entiendo la pregunta. No quisiera que se interprete, ¿ya? De que al existir un proceso constitucional en trámite, cuestionando la constitucionalidad del proceso, de repente el Ministerio Público salga con la idea de que no puede abocarse a una causa pendiente en el Poder Judicial. No, ¿ya? Son situaciones totalmente distintas. Lo que estamos cuestionando en esa vía es el proceso en su integridad, ¿correcto? Para que pueda diferenciarse de que la manera más inmediata de poder atender el pedido de libertad de mi patrocinado es el cese de prisión preventiva en atención a los menores. Perfecto, doctor, le entendí. El Ministerio Público ha cuestionado de que respecto al artículo 283, en la parte que hemos leído, sostiene que usted ha argumentado mayormente vulneración a la garantía constitucional del debido proceso, pero no ha cuestionado o no ha aportado nuevos elementos de convicción que hagan decaer precisamente estos elementos de convicción originarios a la prisión preventiva. ¿Cuáles estos serían si fuera así? Aquí hay algo que tener muy, muy claro, ¿no? El requerimiento de prisión preventiva se sostiene en los presupuestos establecidos en el 468. Entonces, si establezco de que hay graves y fundados elementos, pena mayor a 4 años y hay peligro procesal, si establezco ello es porque previamente he respetado el proceso constitucional. Si no respeto el proceso del antejuicio, el requerimiento no podría sostenerse. Ahora, ¿cómo acredito que efectivamente el requerimiento no tiene estas bases para poder justificar los presupuestos? Es con la propia inexistencia de la denuncia constitucional y ello se acredita con el diario de debates, donde se evidencia que eso nunca se presentó. Entonces, solamente puede sostenerse el requerimiento en la medida en que exista informe del Congreso o denuncia constitucional. Perfecto. Ahora vayamos al tercer punto. ¿Usted considera que el caso de la sentencia plenaria 161 del Tribunal Constitucional sobre el caso de la procesada Betsy Chávez se podría aplicar a este caso? Eso es lo que usted ha manifestado, doctor. ¿Conforme? Sí, conforme. Bien. El Ministerio Público ha introducido un dato interesante en el sentido que, por ejemplo, para el caso de su patrocinado, el vencimiento de la prisión preventiva fue el 6 de julio. conforme 6 de junio, pero es el mismo día que se realiza la audiencia de prolongación preventiva. Pero al mismo tiempo el Código Procesal Penal habilita un plazo al juez para que pueda resolver. Entonces, ¿no cree usted que dentro de este plazo que el juez tiene que tomarse para poder dictar una resolución motivada y conforme a derecho, se encuentra vinculado el procesado y dentro del establecimiento y el ordenamiento jurídico para los efectos de que pueda resolver y sin afectar la libertad del imputado? Considero que dicha interpretación es errónea por lo siguiente. A ver. La Constitución establece de que una persona puede estar detenida con un mandato escrito, una resolución judicial. ¿Cuál era el mandato o resolución judicial que existía el día 7 de junio? Que haya sido puesto de conocimiento de mi patrocinado. El día 8, el día 9, el día 10, no existía.
haciendo una interpretación garantista en pro de los derechos, no solamente de mi patrocinado, sino de cualquier procesado, considero de que el juez debió haber programado la audiencia dentro del plazo que establecía el mandato de detención y no esperar a su vencimiento. Y lo que es evidente es que el plazo se había vencido y que no existía justificación legal para que pueda detenerse una persona sin un mandato judicial. Claro. No, doctor, pero el juez convocó a audiencia el mismo día, digamos, del vencimiento, que fue el día 6 de junio. Esa es la información que ha introducido el Ministerio Público. Eso es innegable. Resuelto posteriores, otro tema que no le preguntaba. No, está bien, pero la norma no establece de que instalada la audiencia, el mandato de detención se sostiene una vez vencido. La norma no habilita esa situación. Tendría que haber un habilitante y decir, presentado el requerimiento, el mandato de detención subsiste hasta que se resuelva la causa. Como pasa en otro tipo de situaciones. Doctor, no tergiverse y interprete la pregunta que le hago. Si el juez convocó a audiencia el mismo día del vencimiento de la prisión preventiva, él estaba habilitado, de acuerdo a la norma, de poder resolver dentro del plazo, porque la norma le establece un plazo para poder resolver. Entonces, lo que le pregunto es, ¿esta habilitación del plazo de prolongación de 72 horas es un plazo legal, correcto? ¿O cree usted que al momento de resolver después de 1 hora, 2 horas o 3 días, ya podría haber vulnerado el derecho a la libertad de su patrocinado? Doctor, yo considero de que si el juez emite pronunciamiento fuera del vencimiento del plazo, cualquier situación sería una detención arbitraria. Tendríamos en todo caso, doctor, que analizar si es que existe una norma que habilite al juez a prolongar la detención fuera del plazo previamente establecido en una resolución judicial firme, lo cual considero no ha pasado. Correcto. Se ha hecho un parangón con el caso de la procesada Betsy Chávez, en la cual el Ministerio Público ha indicado de que el 19 venció la prisión preventiva, su plazo, y se cita audiencia el mismo día, pero para el día 26. Y ahí viene la situación, que es diferente al presente caso. ¿Por qué? Porque la realización de la audiencia se hizo el 26, ¿correcto? Pero en este caso, de don Pedro Castillo, la audiencia se realizó en el mismo día del vencimiento. ¿Conforme, doctor? Doctor, la situación de Chávez se desarrolló en ese escenario, pero lo que la Judicatura tiene que tener en cuenta son las precisiones realizadas por el Tribunal Constitucional en este aspecto, quien claramente ha sido enfático en su comunicación de fecha 10 de septiembre del año 2025, al señalar que así exista 1 hora ¿ya? de detención sin mandato, esto evidentemente se convierte en una detención arbitraria. No considero de que la Judicatura pueda tener en este momento la opción de hacer una interpretación restrictiva, sino una interpretación en pro del derecho a la libertad de mi patrocinado. Y finalmente, doctor Yataco, ¿ustedes han planteado algún proceso constitucional frente a este específico caso de respecto al itinerario de la presentación o vencimiento de la prisión preventiva contra sus patrocinados? No, sobre este punto no. ¿No han presentado algún proceso constitucional de habeas corpus? No, sobre este punto no. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a pasar ahora con el Ministerio Público. Doctor Casaverde, ¿usted considera, a tenor de lo que dice la defensa, que basta que 1 hora una persona esté, digamos, detenida sin mandato judicial, como lo que dice la defensa, que para poder resolver la prisión preventiva se hizo hasta el 10 de junio, o sea, mejor dicho, se notificó hasta el 10 de junio, que han pasado 4 días? Este hecho constituye una vulneración y una detención arbitraria contra don Pedro Castillo. No, señor juez supremo, el artículo 274, numeral 3 del Código Procesal Penal le da respuesta al abogado de la defensa técnica, que establece el plazo legal de 72 horas a un juez, a cualquier juez, para pronunciarse sobre la prolongación de prisión preventiva. Y por tanto no está habilitado, no se vulnera ningún derecho fundamental, por cuanto la actuación del juez estaba arreglada a derecho. Bien, ¿usted considera de que se podría hacer un símil entre lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional por el caso Betsy Chávez, también le correspondería al procesado Pedro Castillo? No en ningún extremo por las alegaciones señaladas en esta audiencia. Muy bien, y doctor Casaverde, respecto al cuestionamiento que hace la defensa
sobre el procedimiento parlamentario, ¿considera que esto constituye un grave y fundado elemento de convicción que pueda enervar el mantenimiento de la prisión preventiva? De ninguna manera, porque no cumple el presupuesto de rebus y gestantibus establecido por legislador positivo. Él ha manifestado que, por ejemplo, ha presentado elementos de convicción nuevos, como el diario de debate, la denuncia constitucional que fue posterior, el informe de calificaciones de la denuncia constitucional, entre otros. ¿Considera usted que esto realmente es parte del debido proceso o es un elemento de convicción nuevo? Considero que no es ni ambos, y tomando en cuenta también, conforme lo ha alegado la defensa técnica, esa vía para recurrir, en todo caso, su pretensión ha sido ya abrazada a través de una garantía constitucional, lo cual no habilita, considero yo, a través de una cesación de prisión preventiva, su discusión. Aun cuando puede ser, digamos, si haya seguido el procedimiento parlamentario o no, ¿le alcanza al procesado Pedro Castillo el caso de flagrancia para que pudo haberse detenido en esos momentos? Por supuesto que sí, bajo los alcances del artículo 259 del Código Procesal Penal le habilita el tema de la flagrancia. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su participación, al igual que el doctor Yataco. Hemos escuchado con mucha atención a cada uno de ustedes. Ahora corresponde el turno para poder escuchar sobre el presente caso de manera muy específica a don José Pedro Castillo Terrones. Don Pedro Castillo, ¿usted está conforme con la defensa realizada por su abogado defensor, doctor Hugo Jesús Yataco Pérez? Sí, doctor. De acuerdo, estoy conforme con la defensa que ha hecho mi defensa. ¿Desea agregar algo más? Sí, doctor. A ver, lo escuchamos. Solo sobre, muy puntual sobre el caso. No voy a hablar de otros temas, doctor. Estoy concentrado en esto. Perfecto. Lo voy a hacer, doctor, en la medida que soy docente y quiero que se me entienda. Doctor, usted es juez supremo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, que no habiendo cometido un delito de flagrancia? Porque para haber flagrancia tiene que haber un delito primero. Yo dejo a mi familia en la Embajada de México y por orden de la Fiscalía se dice, detenga al presidente de la República, ¿no? Con un armamento, con arma de fuego, siendo presidente de la República. Y no como presidente que tengo la inmunidad presidencial, disponen directamente enviarme a la cárcel. ¿A dónde tenían que enviarme, doctor? Yo pienso que lo constitucional primero se tiene que absolver para entrar a un escenario penal. Entonces, tenía que, en todo caso, como presidente de la República, hacerme de conocimiento de una moción de vacancia, llevarme al Congreso de la República para ejercer mi derecho del antejuicio político y luego entrar a un escenario legal. Pero no ha pasado eso conmigo. Ahora, no sé, el doctor Casaverde, que se ha acostumbrado a verme ya en un juicio final, en todo caso, cuando ya la realidad, la misma sala que está llevando este juicio, a todo el mundo le consta, que no ha podido más de 60 audiencias, doctor, probar un tema de la que se me imputa. Hoy el propio Ministerio Público está forzando un tema de conspiración. Doctor, es un abuso. Hoy el mundo, los jóvenes en las universidades están viendo el tema de las prisiones preventivas. Es un abuso, doctor, ¿por qué? Porque no solamente el tema de no tener una acusación constitucional, es el tema de esta sala penal que está llevando al juicio. Jueces que aparte que no son llamados por ley, hay unas jueces, y me voy a referir a la doctora Carvajal que está conduciendo este juicio, y en todo caso, pero fíjense exclusivamente al tema, por favor, ¿le parece? De los jueces, estoy hablando de los jueces, no estoy hablando de otra cosa. Los jueces y mi abogado ha sido claro, usted lo ha escuchado. Existe, doctor, una sala penal, ¿no? Donde se me está juzgando, pero existe además del cuestionamiento que está haciendo o que ha hecho mi abogado, la que conduce este juicio, se ha pronunciado con 13 resoluciones antes de iniciar este juicio diciendo de que yo tengo responsabilidad en el tema de rebelión. Han pasado más de 60 sesiones y la misma sala se está dando cuenta de que no existe y no encaja el delito de rebelión. Lo otro, todo concerniente a lo que ha mencionado, concerniente al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, no solamente se ha hecho este tipo de abuso, y también se ha dado justamente antes que el Congreso de la República
también me levante la inmunidad presidencial, sumado a esos casos. Entonces, doctor, no solamente es un tema de justificación, de ver si encaja o no encaja el pedido de la defensa, sino que, doctor, en sus manos está, doctor Campos, que usted corrija, y lo tengo que decir, lo que se ha venido. Mire cómo ha pasado en la etapa de control, cuando a veces, no sé, yo veo en su rostro de los jueces, cómo es que pasó tantas cosas en la etapa, en la acusación. El doctor Casaverde, él es consciente de que él es el quinto fiscal que está sentado ahí leyendo, en todo caso, esta acusación que empezó primero con otros fiscales, ¿me entiende? Entonces, ratifico, doctor, que está a tiempo de que se corrija todos estos casos, a la cual yo agradezco por darme esta oportunidad. Muy buenas tardes, doctor. Muy bien, don Pedro Castillo. Hemos escuchado, por supuesto, con mucha atención su defensa material. Le agradezco su participación a cada uno de ustedes, sobre todo por mantener un ambiente de respeto, sobre todo usted ha dicho que es docente, y mantener, por ejemplo, un ambiente de respeto y recordando que la justicia se construye con humanidad, pero también, por supuesto, con equidad. La decisión judicial se emitirá dentro del término de ley, la misma que será suficiente, congruente, motivada y conforme a derecho. Siendo exactamente las 4:08 de la tarde de hoy día, lunes 15 de septiembre del año 2025, agradecemos la participación de cada uno de ustedes y la audiencia ha terminado. Muchas Muy gracias. buenas tardes. Nunca he faltado respeto, doctor. Le hice lo que me hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.